que oficialmente el nacimiento de la empresa van a leer por ahí que es el 2006, pero yo en 2004 me incorporo cuando la empresa da el gran salto del mercado tradicional al mercado del network marketing. Y bueno, esa visión, ese sueño de ese momento se hizo una gran realidad. Y bueno, para hacerlo algo corto, no hubo nada que me entusiasme más que cuando abrimos operaciones en la Argentina, porque como habrán escuchado, yo he sido becario de CONICET, he tenido la enorme oportunidad de estudiar gracias al gobierno argentino, gracias al pueblo argentino, que es un reconocimiento que no lo he tenido en mi país, porque cuando gané el Congreso de Jóvenes Científicos me regalaron una medalla y un apretón de manos, pero la Argentina sí ese logro lo reconoció y me invitó a hacer este perfeccionamiento en el año de 1994. Entonces, por esa razón yo tengo un cariño muy especial por la República Argentina y su gente. Y bueno, he visitado su país innumerables veces, como siempre le digo a mi amigo Jorge Vena, que a quien lo veo aquí en la sala y a quien le envío un fuerte abrazo, aún no he visto el obelisco por última vez. Así que esperemos que esto pase, ¿sí? Y no solamente el obelisco, yo sé que él va a entender, él y mi querida Dafne van a saber lo que es esto, ¿no? Que ahí también tenemos que volver en algún momento. También tenemos que volver ahí, queridos amigos. Bueno, ¿cómo están todos? Una especial bienvenida a todos los invitados de esta noche, y a las personas que aún no pertenecen a nuestra empresa, aún no se han unido, que de repente aún no se han animado a consumir los productos, porque bueno, yo además de todo el bagaje científico que nuestra querida Marto ha compartido, me considero además un analista del mercado, tengo 2 especializaciones en marketing, soy coach certificado, tengo una certificación universitaria en coaching. Entonces, vivo muy a la expectativa de los consumidores también, y yo sé que hay mucho ruido en el mercado. Ruido me refiero a que hay muchas marcas, mucha oferta en televisión. Ahora, estos 2 años que hemos pasado en cautiverio prácticamente los seres humanos, ha habido oportunidad también de analizar mucho la oferta, porque hay mucha oferta por todos los medios, básicamente por redes, por televisión, etcétera, y eso crea confusión en un mercado no especialista. Es decir, un mercado de personas como cualquiera. Yo no soy especialista en una serie de cosas, pero personas que no saben distinguir entre qué es un activo, qué es un nutracéutico, qué es un producto natural. Hay mucha confusión y la idea de esta reunión es justamente aclarar algunos puntos al respecto. Entonces, digamos, como profesional de la salud, como biólogo e investigador, nosotros aplicamos a rajatabla el método científico, ¿no? Que es el de observación, la hipótesis, los métodos de estudio, etcétera. Es decir, hay un método científico para todo esto también, para nuestro trabajo en Fusion. Y vamos a hablar un poco de lo que es la ciencia detrás de los productos que todos ustedes consumen con tanto fervor. Bueno, yo también, de hecho, tengo acá el Vitrestraté, ¿no? Que es mi compañero y como yo siempre digo, me paga la mitad de mi sueldo, porque es el producto que me permite estar horas y horas, viajar, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a hablar un poco de la ciencia detrás de los productos Fusion, ¿sí? Algunas personas se entusiasman mucho cuando me escuchan hablar y me agradecen por los inventos, ¿no? Dicen, "Oh, gracias por haber inventado todo esto". Y yo les digo, en realidad me siento mal, le digo, porque no es falsa modestia, sino que no he inventado nada. Los recursos forestales, los recursos naturales ya estaban ahí. ¿Dónde estaban? Bueno, en la Amazonía, ¿no? En la selva amazónica, en los Andes, ¿no? De nuestro maravilloso continente, en la China, en los bosques de la China, etcétera. Y de lo que se trata un poco mi trabajo y el trabajo de todo el equipo científico de Fusion es recoger, reconocer ese conocimiento ancestral e investigarlo, profundizar. Porque antes de eso está la medicina tradicional, o sea, el conocimiento empírico de todo este conocimiento. Pero poco a poco la ciencia se va interesando cuando hay mucho reporte empírico, anecdótico, como se dice en ciencia, ¿no? Reporte anecdótico de me tomé esta hierbita y no sé, tengo más lucidez mental. Me tomé esta hierbita y de pronto la hinchazón de la pierna se dio. O tomé esta hierbita y me calmó el dolor del riñón, etcétera. Entonces, esos reportes anecdóticos causan interés en la ciencia y eso da motivo a la investigación, ¿correcto? Entonces, de lo que se trata es de rescatar el conocimiento ancestral. De hecho, yo les digo, ¿no? Que en la selva amazónica existen alrededor de 40.000 especies
vegetales, 40.000, de las cuales solamente hemos estudiado el 1%. O sea, imagínense el trabajo. Creo que yo voy a pasar de esta vida y no voy a terminar, pero no voy a terminar y probablemente van a pasar generaciones de investigadores y no van a poder investigar todo lo que hay, pero esa es una despensa maravillosa, ¿sí? De una serie de elementos naturales que nos pueden ayudar en nuestra salud, siempre de la mano de la tecnología. La ciencia, como les digo, tiene un método, el método científico que requiere demostración para todo. Lo acabamos de vivir hoy en día, después del contexto pandemia que nos ha acompañado en los últimos 2 años, sabemos que todo necesita validaciones. Cuando había medicamentos, ¿no se acuerdan? Medicamentos en etapa de prueba, queríamos ¿qué cosa? La evidencia científica. Cuando salieron las vacunas, para el COVID-19 queríamos la evidencia científica, queríamos los estudios que respaldaban. Bueno, ese es más o menos el método que se sigue también en este campo, por más que sea un campo de la nutrición. Porque, como ustedes habrán escuchado, mi maestría es convención en biotecnología alimentaria, es decir, las herramientas de biología molecular que se desarrollan para otros campos de la salud también se utilizan hoy en día en la nutrición. Entonces, buscamos ¿qué cosa? A través de la ciencia, innovar, darle a nuestros consumidores lo mejor de lo mejor, y yo se los voy a demostrar en unos minutos. Entonces, como ustedes se darán cuenta, como conclusión de esta introducción, nosotros lo que hacemos es simplemente reunir, ¿no?, el conocimiento ancestral que viene pues de la cultura china. Siempre saco cara por el Perú, como peruano que soy, ¿sí? Del conocimiento ancestral. El Perú tiene una larga tradición herbolaria, pero hay que reconocer que los chinos representan el bagaje de medicina tradicional más grande del planeta. Los chinos han practicado la medicina herbolaria por más de 10.000 años. Entonces ellos son, ¿no?, los campeones en el planeta. Pero el Perú y los Andes, en general la región andina, también tiene lo suyo. Y otras culturas también, por supuesto, como vamos a ir viendo un poquito más adelante. Entonces, este conocimiento ancestral se une con la tecnología, con la ciencia, para obtener lo mejor, ¿correcto? Y ponerlo al alcance de los consumidores a través de la biotecnología. A este concepto nosotros le llamamos fusión nutracéutica, como vamos a pasar a desarrollarlo un poquito más adelante. Entonces, ¿en qué consiste el trabajo de nuestra empresa? Más allá, yo les hablo de la parte científica, porque seguramente después el liderazgo les va a hablar de cómo generar un negocio a partir de estos productos con tanta ciencia detrás. Pero de lo que se trata el trabajo, la parte científica, es de investigar y desarrollar. Yo creé un concepto, hablando de los productos, de las generaciones de los productos. Yo hablo de generaciones de los productos cuando hay una transformación. Es decir, cuando yo llego a la empresa en el año 2004, ya había unos productos, un portafolio de productos. Esa era la primera generación de productos. Pero en la medida que ha pasado el tiempo y ha avanzado el conocimiento científico, han habido transformaciones radicales de nuestras formulaciones. Y a cada transformación radical yo le he llamado una generación de productos. Y hoy en día estamos en la 7ª generación de productos, lo que significa que hemos pasado por 7 transformaciones radicales de las fórmulas. 7 generaciones, o sea, 7 transformaciones en el lapso de 15, 16 años, o 17 años, si ustedes quieren. Estamos hablando que cada 2 años aproximadamente estamos revisando y reformulando todos los productos y actualizándolos con los activos más importantes. Y justamente, fíjense, hoy como anécdota, estaba buscando yo un dato del pasado, estaba haciendo minería de datos y encontré un cuaderno de trabajo del año 2011, donde justamente estaban mis anotaciones, ¿no?, y las formulaciones sugeridas para pasar, no recuerdo si era de la primera a la segunda generación o de la segunda a la tercera generación, ya en el año 2010, 2011. Entonces vamos revisando y vamos transformando los productos porque la ciencia sigue avanzando, absolutamente. Entonces, bueno, investigamos, desarrollamos productos que después pasamos a producir, a fabricar. Nosotros tenemos una planta acá en la localidad de Lurín, que está a 35 kilómetros al sur de Lima, una planta de 4.000 metros cuadrados de fabricación totalmente automatizada, state of the art. Y justamente, fíjense ustedes, esto va sobre todo a nuestros invitados de esta noche, a quienes nuevamente les agradezco su presencia. Este día 23 de abril tenemos un día de éxito presencial después de 2 años aquí en Lima, lo cual es una expectativa fantástica para todos, volver a sentir el calor de la gente, porque todas nuestras reuniones han sido virtuales. Pero el día viernes 22 tenemos el tour a la planta. Creo que muchos amigos argentinos han hecho el tour a la planta, y si no, los invito, todavía están en posibilidades de llegar.
pero como parte de nuestra política de transparencia, nuestros clientes, consumidores y emprendedores, por supuesto, también tienen la oportunidad de visitar y presenciar el proceso productivo en vivo, en vivo. Como parte, como les vuelvo a repetir, de nuestra política de transparencia para que ustedes vean cómo se producen los productos, valga la redundancia, cómo se fabrican con máquinas totalmente automatizadas. Y bueno, comercializamos los productos. Pronto vamos a tener noticias porque estamos inaugurando plantas también en el extranjero para aliviar un poco el proceso productivo en otras latitudes, ¿no? En Europa, en Norteamérica, etc. ¿Y qué es lo que fabricamos finalmente? Alimentos nutracéuticos. ¿Qué cosa es un alimento nutracéutico? Es un alimento, es comida. En primer lugar, tenemos que reconocer los productos son comida, pero tienen una funcionalidad, tienen una direccionalidad, mejoran determinados aspectos de nuestra fisiología. No llegan a ser un medicamento, porque no lo son. Sin embargo, nuestros nutracéuticos sí tienen una acción importante a nivel de nuestra fisiología. Y esto viene, digamos, a cobrar relevancia en la época en la que estamos viviendo, porque estamos en una época en la que comemos muy mal. Creo que nunca en la historia hemos comido tan mal. De hecho, ya está la humanidad antes de la pandemia del COVID, porque el COVID en el año 2020 se convierte en el primer problema de salud pública en el planeta, ¿no? Pero antes del COVID ya estábamos en la epidemia mundial de obesidad y estábamos a puertas de la epidemia mundial de diabetes. Y hoy en día hay un problema agravante de estos dos problemas que acabo de mencionar, porque la pandemia y las restricciones en la movilidad han llevado a que la humanidad se sube en promedio un 10% de su peso corporal habitual. O sea, el que pesaba 60 kilos antes de la pandemia hoy pesa 66 a nivel global, me refiero, porque por ahí alguien dirá, yo no me subí ni un kilo, pero a nivel global, en promedio, la humanidad se ha subido un 10% de su peso. Y esto del sobrepeso y la obesidad ya era una demostración, era una clarinada de alerta que estábamos haciendo mal las cosas. Miren, ahí tienen ustedes una de las tantas pirámides nutricionales que la OMS siempre nos brinda, ¿no? Nos comparte. Yo digo, la OMS ya no comparte recomendaciones, sino súplicas, ¿no? De verdad, discúlpenme que lo diga tan coloquialmente, pero es la verdad. Recordándote lo que debes comer, lo que no debes comer, etcétera, pero bueno, las cifras, no solamente de sobrepeso, obesidad, sino de otras enfermedades, como las enfermedades neurodegenerativas y otros, nos están demostrando que estamos haciendo mal las cosas desde el punto de vista de la nutrición. Porque aunque ustedes no lo crean, hay un concepto muy audaz que yo les tengo que compartir esta noche, y es que el estado normal del ser humano es estar sano. Eso es lo normal. La excepción es estar enfermo. Sin embargo, ya hemos normalizado las enfermedades. A los 40 años esperamos, no sé, el sobrepeso y por lo tanto la hipertensión. Las damas están esperando la premenopausia o la menopausia temprana, o están esperando la osteoporosis. Y eso no es lo normal, amigos. Lo normal es estar sano. El ser humano tiene la capacidad de vivir 120 años, es lo que el cuerpo humano podría durar, 120 años. Sin embargo, la esperanza de vida en Latinoamérica llega a los 75 años, no raspa los 75 años. O sea, estas cifras se las comento para que ustedes se den cuenta de que estamos haciendo muchas cosas mal, nos están faltando algunas cosas en la nutrición diaria, y por último, la pirámide que ustedes ven ahí enfrente la hemos invertido y hemos convertido probablemente a los excesos en dulces, los excesos en bebidas azucaradas, etcétera, lo hemos convertido en lo normal, en lo habitual, y no estamos pues evaluando la manera como nos alimentamos. Entonces, empresas como Fusion tienen una propuesta nutricional moderna que viene en tu ayuda con ese fin, ¿sí? Entonces, acá lo que nos toca responder si los productos, o sea, los complementos nutricionales son necesarios o no. Porque algunas personas, incluso aquí en mi país también, o sea, esto es un tema polémico. Algunas personas dicen que yo como bien, como balanceado, entonces no lo necesito. Sin embargo, bueno, en primer lugar, ¿qué es un complemento nutricional? Es un preparado alimenticio, y eso lo quiero recalcar. El producto no hay que tenerle miedo. Muchas veces hay un concepto propio, patentado por mi persona, que es el paradigma del medicamento. Es decir, pensamos en el producto como si fuera una medicina, y el producto no es una medicina. El producto, queridos amigos, tiene condición de venta libre en todos los países donde se comercializa, que incluye, que suena un poco a cliché, ¿no? Pero toda Latinoamérica, Centroamérica,
a Estados Unidos y la Comunidad Europea tiene condición de venta libre. Y yo se los comento esto para que se den cuenta que el consumo del producto es seguro. Es muy seguro el consumo del producto porque es un alimento, ¿sí? Y como yo digo, nadie se puede sentir mal afectado por comer mejor. Correcto. Nadie. Entonces, el producto es sumamente seguro. Y un complemento nutricional o un suplemento dietario, como se les llama en su país, es un preparado alimenticio con vitaminas, minerales, estratos cerebrales y otros activos naturales. Y se usa justamente para prevenir las carencias de una dieta inadecuada. O también cuando aumentamos las demandas, por ejemplo, cuando hay deporte intenso. Cuando hay deporte intenso, aumenta nuestra demanda, por ejemplo, de vitaminas, de algunos aminoácidos como la taurina, a la cual no hay que tenerle miedo. Aumenta la demanda de proteínas, por ejemplo. Aumenta la demanda de sodio y potasio también, que algunos dirán, pero el sodio es malo. Yo he escuchado que el sodio es... No, ningún alimento es malo, sino que depende de la persona. El deportista tiene una demanda aumentada de sodio y potasio, por ejemplo. Entonces, los complementos nutricionales o suplementos dietarios en Argentina van dirigidos digamos, a compensar estos desbalances de nuestra alimentación diaria, ¿sí? Entonces, ¿qué incluyen? Activos de origen natural. Idealmente, todo complemento nutricional tiene que tener activos estrictamente de origen natural. Antioxidantes, vitaminas que he mencionado, de origen natural, porque no todo el mundo, ojo, que no todas las vitaminas son de origen natural. Lo que generalmente vemos en el mercado son vitaminas de origen sintético. Fusion es una de las pocas empresas en el planeta que invierte miles de dólares, porque realmente la diferencia en precios entre una vitamina sintética y una vitamina fruto de un extracto natural es de miles de dólares. Y Fusion invierte esos miles de dólares para que ustedes tengan productos con ingredientes totalmente naturales. ¿Sí? ¿Para qué? Para paliar, para compensar las deficiencias de nuestra nutrición diaria. Y si no me creen, digamos que las deficiencias ya están aquí, que viven entre nosotros, bueno, tal vez no me puedan creer a mí, pero instituciones tan serias como la Academia para los Desórdenes Nutricionales y la Alianza Global para las Mejoras en Nutrición advierten que este problema de la reducción de nutrientes en los alimentos que consumimos diariamente viene de hace 20 años. En realidad esto, queridos amigos, viene probablemente desde la revolución industrial, pero científicamente demostrado en los últimos 20 o 30 años. Es decir, ya nadie duda de que hay un problema de deficiencia nutricional, fundamentalmente de vitaminas. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, escúchenme bien, en el año 2003, o sea, ya hace casi 20 años, declaró a la humanidad en estado de deficiencia crónica de vitaminas. Yo no sé si ustedes recuerdan, yo como profesional de la salud estaba muy al tanto de que en el año 2003 salió esta famosa campaña global de 5 vegetales de diferentes colores al día. ¿Por qué? Bueno, porque necesitamos las vitaminas. Y fíjense ustedes, y esto no es una alusión a Soda Stereo, por si acaso, pero sí tengo que decirles que la demanda de vitaminas es pequeña, o sea, no es monstruosa. Sin embargo, ni siquiera esa demanda vitamínica diaria la estamos completando, la estamos, digamos, teniendo diariamente, no la completamos. Y eso, el organismo humano, como es un laboratorio perfecto, se va compensando, pero esa deficiencia nos va a pasar la factura en el largo plazo, eso no lo duden. Eso no lo duden. Esas deficiencias, el organismo las compensa, pero en el largo plazo vamos a pagar la factura. De eso no nos vamos a escapar. Disminución promedio de nutrientes en los vegetales. 62% del calcio. Eso nos debería explicar por qué la incidencia de la osteoporosis en el caso de las damas. También le puede dar a los caballeros, pero en el caso de las damas es galopante. O sea, cada vez más y más y más casos de osteoporosis de la mano con la disminución del calcio. De disminución del hierro, 34%. Por lo menos en Latinoamérica, la anemia infantil es un problema de salud pública, muchas veces enmascarado, pero ahí está. Lo podríamos también atribuir a estas deficiencias crónicas de los nutrientes en los alimentos que consumimos. Deficiencia de vitamina A, 56%. La vitamina A, bueno, tiene múltiples funciones en el organismo. Una de ellas es apoyar el trabajo del sistema inmune. Y ya hemos visto los problemas que hemos tenido con el control del COVID-19 y que los tenemos hasta ahora porque la batalla no se acabó. Y bueno, una serie de deficiencias que ya están demostradas, ¿sí?
Ahora, ¿qué hacemos con los alimentos que nosotros compramos en el mercado? Los procesamos en casa. Utilizamos seguramente el agua, y por ejemplo, hacemos una ensalada cocida, ¿sí? Hervida. Entonces, este tratamiento térmico con agua y temperatura hace que ese pobre aporte de nutrientes en los alimentos, por ejemplo, la vitamina se pierda. Se pierde el 40% de la vitamina A, en promedio el 70% de la vitamina B y hasta el 100% de la vitamina C. Entonces, puede ser, digamos, desde el punto de vista organoléptico, la ensalada puede ser muy rica y maravillosa, sin embargo, el aporte nutricional de estos alimentos es prácticamente cero, o por lo menos muy bajo. Ya no es suficiente, ni siquiera comer sano. Entonces, yo les había dicho, pues, que efectivamente hay mucha oferta en el mercado. Hay muchos productos. Yo les doy un ejemplo muy común. Hay personas, emprendedores que me escriben y me dicen, doctor, tengo un problema porque han traído un quemagrasa aquí al gimnasio, o lo están vendiendo aquí con mi grupo con el que entreno, o en mi grupo de yoga, etcétera, han traído un quemagrasa. Yo le digo, mándame una imagen para ver el producto, y te venden este activo, ¿no? En tabletas de L-carnitina. Es la L-carnitina, que es efectivamente, la carnitina es un transportador de la grasa que está en el cuerpo, la traslada hacia las células, específicamente un organelo que se llama mitocondria, para ser quemada. Efectivamente. Entonces, esta L-carnitina en cápsulas o en tabletas, cualquiera que sea la presentación, tiene un éxito relativo, correcto. ¿Por qué razón? Porque nuestro concepto va más allá. Nuestro concepto, como les había prometido, se llama fusión nutracéutica. Entonces, nosotros, para diseñar un producto, digamos, cuya funcionalidad sea la de ayudar al cuerpo a quemar grasa, no echamos mano de un activo, ni dos, ni tres. Este es un producto estrella, también presente en el mercado argentino, que se llama Termote 3. Y como ustedes ven, es una reunión de elementos naturales con acción nutracéutica aprobada. Por eso nosotros le llamamos al concepto como fusión nutracéutica, ¿sí? Donde está la L-carnitina, que está obviamente en este productito, pero que está acompañada del ácido alfa-lipoico, del café verde, el té negro, el té rojo, el extracto de frambuesa, tamarindo malabar, incluso el cromo, que es muy importante para el metabolismo del azúcar, ¿sí? Porque es un cofactor para la producción de insulina a nivel del páncreas. Este órgano que he puesto aquí es el páncreas. Entonces, fíjense ustedes lo que les había prometido, ¿no? La fusión nutracéutica es la reunión de diferentes activos con una misma funcionalidad, que es mejorar tu metabolismo de la grasa. Entonces, este concepto definitivamente es mucho más potente que el que simplemente, para nosotros no tiene gracia envasar el café, el té verde, o envasar la L-carnitina como hacen muchas marcas. Nosotros creamos fusiones, escogemos los mejores activos, ¿sí? Los más modernos, si tú quieres, y los reunimos alrededor de una funcionalidad que es ayudar a tu cuerpo a quemar grasa. Ese es el concepto sobre el cual gira nuestra actividad. Entonces, ¿qué son los nutracéuticos? Son alimentos, pero que tienen propiedades funcionales. Por ejemplo, el té verde es una maravilla, tiene muchas propiedades funcionales, porque de hecho el té verde tiene muchos activos, pero ya vamos a ver cómo se fabrica un nutracéutico también. Entonces, ayudan a prevenir y mejorar los estados de salud de las personas, ¿no? Por ejemplo, una persona que consume Termoté 3, ¿sí? De la mano de una dieta, ¿sí? Cuidando los excesos, es una persona que va a prevenir, por ejemplo, los niveles altos de colesterol, de triglicéridos, va a prevenir el sobrepeso, etcétera, etcétera. Y si ya los tiene y usa el producto adecuadamente, por ejemplo, acompañado de una rutina simple de ejercicios, de hecho, también va a ayudar al cuerpo a eliminar más rápidamente esos depósitos de grasa, absolutamente, ¿sí? Entonces, ¿por qué hacen lo que hacen los nutracéuticos? Bueno, porque tienen principios activos, como lo vamos a ver en un momentito más. Entonces, finalmente lo que hacemos para cerrar esta parte, este capítulo de la presentación, es seguimos avanzando en ciencia, pero recogiendo el conocimiento ancestral, el conocimiento de la naturaleza. Y los nutracéuticos, déjenme decirles también, aunque suene mal que lo diga, pero no es nada nuevo. Los nutracéuticos ya es un concepto que viene del siglo XX, del siglo pasado. Y realmente las funcionalidades de los nutracéuticos son bien conocidas, incluso de acuerdo a su funcionalidad, uno los puede agrupar como de baja eficacia, mediana eficacia y alta eficacia, que no depende del nutracéutico en sí. La baja o alta eficacia no depende del nutracéutico, sino de qué depende. Depende de tu
de tu estado de salud en este momento. Habrán nutracéuticos, por ejemplo, ¿no? Por hablar de uno, los aminoácidos, que son de baja eficacia cuando hay problemas digestivos, pero que son de alta eficacia cuando hay estrés, por ejemplo. Entonces, la magia, si ustedes quieren, alrededor de la nutracéutica es tener un conocimiento, lo que decía Hipócrates, ¿no? A 400 años antes de Cristo, el conocimiento básico de lo que hacen estos ingredientes, ¿sí? Y el sentido común para utilizarlo. Es todo lo que necesitas para consumir los productos y para recomendar los productos. Conocimiento básico y sentido común. Me encantaría detenerme un poco más en esta imagen, pero en honor al tiempo tenemos que seguir avanzando porque hay un contenido fabuloso. ¿Cómo se obtiene un nutracéutico? Fíjense ustedes. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque muchas empresas te ofrecen soluciones mágicas y maravillosas, pero poco consistentes, poco creíbles. Nosotros nos preciamos de tener un equipo científico muy potente. Yo lo represento, pero en realidad detrás mío hay muchas personas, entonces debo reconocer que es un trabajo en equipo. No estoy yo solo haciendo ese trabajo. Hay todo un equipo profesional detrás de los productos, ¿sí? Haciendo lo que mejor sabemos hacer, reconocer el bagaje científico o nutricional, herbal, de otras culturas, ¿no? La asiática, mesoamericana, andina, etcétera. Y yo recuerden ustedes, para graficar este punto, yo trabajaba en la industria farmacéutica cuando se inició la pandemia del HIV o SIDA. Acá en mi país, en Latinoamérica, en general, llegó a fines de los 80, la pandemia del HIV-SIDA. Y en el Perú hubo un boom. ¿Por qué razón? Porque se descubrió que en la selva amazónica había una especie vegetal muy importante que, de acuerdo a los nativos, ayudaba a revertir incluso los casos de cáncer, lo que hablaba de que potenciaba o podía potenciar el sistema inmune. Y como el virus del HIV neutralizaba, vamos a decir así, el sistema inmunológico humano, lo deprimía, por eso era el síndrome de inmunodeficiencia, ¿sí? Porque reducía las defensas, se pensó en utilizar la uña de gato también para combatir el HIV. Y hubo un boom de la uña de gato en mi país, absolutamente. Y yo estaba en la industria farmacéutica y también formulamos un producto a base de uña de gato, pero determinando, en primer lugar, en qué parte de la uña de gato era donde estaban los activos. Porque muchos pensaban que eran en las hojitas o en las mismas, ellos tienen un apéndice, las ramas tienen un apéndice a la cual se le debe el nombre vulgar del producto, porque tiene la forma de una uña de un gato, ¿sí? Entonces por eso le llama uña de gato. Pero en realidad el secreto, los activos estaban en la corteza, ¿sí? En la corteza de este arbusto. Entonces, diseñamos en aquel entonces, bueno, todavía no existía Fusion, ¿no? Yo estaba trabajando en otro equipo científico, y bueno, ideamos la mejor manera para extraer los activos de la corteza y luego concentrarlos, purificarlos, etcétera, etcétera, para obtener un producto concentrado a través de una técnica que se llama liofilización, que vamos a ver en un momentito. Pero otras empresas no perdían el tiempo, ¿eh? Y eso sigue sucediendo hasta ahora. ¿Qué decían estas empresas? Ah, ya, el activo está en la corteza. Entonces, esta es una dramatización, esta no es la uña de gato. La uña de gato tiene una corteza más delgadita, más finita. Pero lo que hacían era, ¿qué cosa? Un aserrín, ¿no? Tomaban la corteza y la limaban, ¿no? La molían, ¿no? La cegaban en los aserraderos, y obtenían un aserrín cada vez más fino, lo iban tamizando y más fino y más fino. Y cuando llegaban a un polvo fino, 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 le llamaban micropulverizado. Micropulverizado. ¿Qué cosa había en ese micropulverizado? Por ahí había un par de alcaloides, porque el activo de la uña de gato, el activo interesante son los alcaloides. Por ahí había uno que otro alcaloide. Lo que más sabía, ¿qué cosa era? Madera, pues celulosa, porque esto es madera, déjenme decirles, ¿no? Entonces, la gente consumía esto en cápsulas, no sabía lo que consumía. ¿Por qué? Porque un producto biotecnológicamente desarrollado en una botica, en una farmacia, costaba, por graficar la idea, ¿no? Costaba $10, y un producto, o sea, un aserrín, costaba $1 o $2. Y el consumidor no especialista, y no estoy yendo, no lo digo en términos peyorativos, pero una persona no especialista iba a una farmacia y decía, ¿esa uña de gato cuánto cuesta? $10. ¿Y esa uña de gato? $1. ¿Y las dos son uñas de gato? Sí. Ah, bueno, dámela de $1, sin saber que estaban comprando madera.
Y eso también dio lugar a que se atribuyera a la uña de gato muchos casos de gastritis. Pero la gastritis no la producía la uña de gato ni los activos de la uña de gato, sino la ingesta de madera. Entonces, aquí no hay, y esto en primer lugar, dudo mucho que sea un producto natural. Esto no es un nutracéutico, ¿sí? Esto es un engaño, pero se vende muy bien. ¿Por qué hay que hacer un extracto? Hablando de la uña de gato o de cualquier especie vegetal. Porque las plantas producen, a ver, ¿por qué las plantas producen activos? ¿Se han preguntado alguna vez? ¿Por qué esta planta tiene que producir tantos activos? ¿Por qué la levadura de cerveza tiene un betaglucano que lo defiende? Justamente por eso, porque las plantas son seres vivos que también son atacados por bacterias, por virus, por plagas, por insectos, y desarrollan estas sustancias activas como mecanismo de defensa. Lo maravilloso de la naturaleza es que muchas de estas sustancias activas se comportan igual en el ser humano. No todas, pero algunas se comportan. Es decir, ayudan a la planta a defenderse del ataque de bacterias, por decir. Ok, y en el ser humano ejercen la misma función. Son antimicrobianos naturales. Pero están escondidos en la corteza, en las hojas, en las ramas. Entonces lo primero es determinar la especie vegetal con la que voy a trabajar. Y en segundo lugar es identificar en qué parte. O sea, no se trata de meterle serrucho, disculpen la expresión, no de meterle serrucho a la planta y ponerla en una cápsula. Hay que primero estudiar un poquito para saber dónde está la parte interesante de la plantita, para extraer el activo y sobre todo saber de qué naturaleza es. ¿Es un alcaloide? ¿Es un carbohidrato? ¿Es un polisacárido? ¿Es un aminoácido? ¿Es una proteína? ¿Qué cosa es? Para saberlo tratar. Entonces, fíjense ustedes, aquí el gráfico, este es el polvillo, por ejemplo, de la hoja del té verde. El té verde es una maravilla en la naturaleza. El té verde es la bebida más consumida en el planeta después del agua pura, imagínense. Porque tiene propiedades maravillosas. Y tiene, de hecho, las propiedades se deben a los activos que encierra. Entonces, por ejemplo, para graficar el punto, nosotros no molemos, y fíjense ustedes que hoy en el siglo XXI yo veo marcas en el mercado que tú lees y dicen molienda de hoja seca de, molienda de hoja seca de té verde, y la gente dice estoy tomando té verde. Y yo digo, ojalá que sequen las hojas en un ambiente cerrado, porque si lo secan al sol para no gastar en energía, sabe Dios todo lo que le cae a esa hoja antes de molerla, y tú te lo llevas a la boca. Entonces, nosotros, para obtener un mejor extracto de la hoja del té verde, por ejemplo, puedo hacer una extracción de la molienda. O sea, muelo la hojita para tener, digamos, más superficie disponible y después hago un té con esa hoja para obtener así un concentrado, un extracto concentrado. Pero como la hoja del té verde encierra varios activos, la teína, la L-teanina, antioxidantes, quemagrasas, etcétera, hay que fraccionar. Disculpen que utilice terminología científica, pero así se llama, o sea, identificar y separar, eso es fraccionar. Entonces aquí ustedes ven, hay método de laboratorio que me permite, por su peso molecular, en fin, poder, sin intervención de solvente ni nada por el estilo, simplemente a nivel de laboratorio poderlos identificar y separarlos, las fracciones. La L-teanina se va por acá, la teína se va por otro lado, etcétera. ¿Para qué? Para cada fracción purificarla y después concentrarla. Pero ¿saben qué, queridos amigos? Esto ya te habla de qué cosa. Que necesitas un equipo científico potente. Aquí no necesitas un serrucho. Necesitas un equipo científico potente y necesitas un laboratorio bien equipado, lo cual es inversión. Y esa es la razón por la cual un nutracéutico no puede ser barato. No puede ser cuando tú te presenten un producto de $3, $5, desconfía. Porque yo veo marcas a veces, yo también, como les digo, hago análisis del mercado. Hay gente que me dice, doctor, es que esta marca de productos me da 60, 70% de descuento. Entonces yo a veces reviso la fórmula y digo, mira, esta marca te puede dar 90% de descuento y gana dinero, porque no hay tecnología aquí. Solamente tienen un buen molino, ¿no? O un buen serrucho, y eso hacerlo no cuesta nada. Preparar un nutracéutico es otra ciencia, mejor dicho, es ciencia, involucra ciencia, paciencia, estudio para separar los activos, concentrarlos. Por ejemplo, solamente aquí una pincelada. ¿De qué depende que yo aplique calor directo o el calor a través de un baño María? Calor indirecto. Depende de la naturaleza del activo. Hay activos que soportan
calor directo, 60, 70 o más grados, hay activos que no soportan tanta temperatura. ¿Y esto lo hago para qué? Para concentrar la solución. ¿Se acuerdan? La escuela, solución, solvente, soluto, ¿no? Para concentrar el soluto, o sea, el sólido, necesito ¿qué cosa? Reducir la cantidad de solvente, o sea, la cantidad de agua, si tú quieres, y lo voy concentrando. Y una vez que tengo, porque lo que yo quiero llegar en este proceso es a la solución concentrada recién, que es un paso. Cuando tengo solución concentrada tengo que estabilizarla, y para estabilizarla tengo que retirarle el agua. ¿Cómo? A través de un proceso que se llama atomizado, por ejemplo, que usa 70 grados por 2 segundos. Este es un proceso en el cual, fíjense ustedes, se los voy a explicar de manera muy sencilla en honor al tiempo, porque ya estamos casi volando, pero en la parte superior de esta cámara, esta es una cámara con aire a 70 grados. En la parte superior hay un dispositivo, una boquilla como si fuera una ducha, tal cual, pero con una gota muy, muy fina, microscópica. Esa microgota, cuando se expone a 70 grados, evapora el agua. Evapora el agua, ¿sí? Lo están viendo en la figura, ¿no? Acá está esa boquilla como ducha. 70 grados, la gota microscópica evapora el agua y el sólido cae. Y separo, ¿qué cosa? O sea, de mi solución concentrada, termino de separar el agua del sólido. Y ya tengo en el fondo del recipiente, voy a ir recibiendo, ¿qué cosa? El sólido, o sea, el activo. El problema viene cuando el activo no soporta 70 grados, porque es muy lábil, es muy delicado. Ahí interviene otro proceso más fino, que es el liofilizado. ¿Qué es el liofilizado? En resumidas cuentas, amigos, es hacer lo mismo a 37 grados. Y alguien dirá, ¿cómo vas a evaporar el agua a 37 grados? Bueno, es un proceso que se llama liofilizado. Se hace lo que se llama una sublimación. El activo entra congelado, la solución concentrada entra congelada en un bloque en estas cámaras que ustedes ven aquí, que se llaman liofilizadores. Y el liofilizador hace un proceso, reproduce un proceso, y ya les voy a decir por qué hablo de reproducir, Reproduce un proceso llamado sublimación. ¿Qué quiere decir eso? Pasar el agua, fíjense ustedes lo que es la tecnología, amigos. Separar el agua, ¿sí? Pasarla del estado sólido al gaseoso sin pasar por líquido. Eso es la sublimación. Y tienes que hacerlo a 37 grados. ¿Rompiendo todas las leyes de la física? No. Porque hay un factor importante para hacerlo, que es la presión. Entonces, estas cámaras trabajan al vacío. O sea, esta cámara sublima a 37 grados y maneja la presión. Por eso es que una de estas cámaras te cuesta $200,000, $300,000. Por eso les vuelvo a repetir, usted, señor, señora, que comparte su tiempo y día con nosotros y que esté interesado en consumir un producto de calidad. Es imposible que a usted le dé un producto bueno y barato, menos con el respaldo científico con el que trabajamos nosotros. Porque el proceso de liofilizado es el proceso más fino que existe en la actualidad. ¿Correcto? Es el proceso más fino en la industria farmacéutica, porque incluso muchas vacunas también utilizan esta tecnología. Y nosotros lo utilizamos para preparar Floralis, para preparar los cafés, imagínense, ¿no? Liofilizado. Por eso es que las compañías, otras compañías, no utilizan porque no están dispuestas a hacer las inversiones que nosotros sí hacemos para darles a ustedes ¿qué? Los mejores ingredientes. ¿Correcto? Ahora, volviendo al tema de la fusión nutracéutica y del conocimiento ancestral, déjenme decirles que este proceso no lo hemos inventado nosotros, es un proceso estándar en la industria. Ojo, ustedes ponen liofilizadores en Google y les van a salir ofertas. O sea, estas máquinas ya se venden. Pero la tecnología, ¿quiénes fueron los primeros en desarrollarla? Los incas. Así que los latinos, los sudamericanos, tenemos que sentirnos orgullosos. Los incas son reconocidos a nivel mundial como los primeros liofilizadores de la historia. Y eso explica también por qué en el Imperio Incaico, a pesar de que había épocas de malas cosechas, nunca hubo hambre. Porque los incas construían estas estructuras que ustedes ven acá, en las alturas de las montañas, los Andes, 4.000 metros sobre el nivel del mar, etc. Ellos no tenían cámaras liofilizadoras, por supuesto, no tenían tecnología, no tenían electricidad. ¿Qué tenían? La naturaleza. Pero ellos eran más inteligentes que nosotros, porque ellos se adaptaban a la naturaleza, no destruían la naturaleza como hacemos hoy, se adaptaban.
necesitaban congelar la materia, ¿sí? Entonces, estos graneros que ellos construían a 4.000 metros de altura, en la noche estaban así, -5, -10 grados, y el alimento, no sé, la papa, la cañigua, la oca, todos los alimentos que ellos consumían en su dieta, con -5, -10 se congelaba en la noche. Pero esta camarita también estaba construida de una manera que apenas salía el sol en la mañana, recibía los rayos solares y se calentaba. Entonces tenía congelación y sublimación, frío y calor. Y si te preguntas por el vacío, porque había que manejar la presión atmosférica a 4.000 metros es de solamente 0.006 atmósferas. De esa manera ellos reproducían el proceso utilizando la naturaleza sin la necesidad de utilizar un liofilizador. Entonces lo que ha hecho la tecnología moderna es recoger estos principios y ponerlos en la máquina. Eso es para que ustedes se den cuenta cómo esto está hermanado. ¿Correcto? Algunas personas me dicen, doctor, ¿en una montaña lo hacían? Sí. Esto es en el Cusco, en Ollantaytambo, muy cerca de Machu Picchu. Y ahí está, fíjense, la foto que hemos visto aquí es de este liofilizador incaico. Acá tienen una foto magnificada. Ahí almacenaban el alimento y lo dejaban y se mantenía de su forma natural por años. Es decir, 2 años, 3 años ahí almacenado. Y a veces lo hacían rotar, o cuando había una mala cosecha, sacaban ese alimento almacenado y lo resuspendían en agua y quedaba con su olor, sabor, características, todo exactamente en su estado natural. Entonces, los incas eran unos genios, absolutamente. ¿Sí? Entonces, toda esta tecnología, amigos, nos permite entregar ¿qué cosa? Ingredientes seguros, productos de consumo de venta libre y consumo totalmente seguro, ingredientes con respaldo científico. El té verde tiene 10, hay gente que me pregunta, doctor, pero ¿quién ha demostrado que el té verde funciona? Yo, bueno, los chinos lo han usado por 10.000 años, ¿no? O sea, yo creo que a nadie le puede caer duda del té verde, además que hay miles de publicaciones sobre el té verde y otros activos naturales. Ingredientes estandarizados, o sea, la tecnología te permite conocer las concentraciones de todos los activos y obviamente altamente efectivos, es decir, los productos hacen lo que dicen que hacen. Sin embargo, la tecnología ha ido avanzando más allá. Ya no basta con ser natural y tener respaldo científico. Hoy en día de lo que hablamos es de patentes farmacéuticas, es decir, activos que tengan un proceso único para que ese proceso único le confiera propiedades únicas, que no solamente es cuestión de decirlas, sino que tienen que estar avaladas, o sea, tienen que tener una demostración. Y cuando yo tengo un proceso único, con una demostración determinada, yo puedo proteger ese desarrollo. La tecnología, la industria moderna me permite protegerlo a través de una patente. ¿Qué quiere decir? Que es un descubrimiento cuya propiedad industrial, propiedad intelectual va a ser nuestra, y si alguien la quiere utilizar, bueno, va a tener que pagar probablemente para que yo comparta, si es que yo lo quiero compartir. Eso es una patente. Por ejemplo, para que tengan una mejor idea de las patentes, ustedes han visto el problema que hubo con las vacunas, por ejemplo, ¿no? Las vacunas para el COVID, que la OMS en algún momento quiso que los laboratorios liberaran las patentes, o sea, el descubrimiento, y los laboratorios se opusieron, o sea, dijeron no, porque desarrollar una vacuna, ¿sí? Es una inversión de miles de millones de dólares, por eso yo lo patento, lo protejo, ¿sí? Porque es una inversión, hay una demostración, todo eso, ese proceso, ¿no? ¿Se acuerdan? Fase 1, ¿no? Vacuna fase 1, fase 2, fase 3, cada fase se traduce en cientos de millones de dólares y ese conocimiento, esa inversión se protege, se patenta, es un descubrimiento, es una solución tecnológica o biotecnológica, ¿correcto? Ahora, podemos discutir sobre si estuvo bien o estuvo mal que no liberen las patentes, eso se puede discutir, pero utilizo el ejemplo tan fresco para que ustedes recuerden lo que es una patente. Entonces, muchas empresas de biotecnología alimentaria hacen desarrollos y los patentan, porque ese ingrediente es un ingrediente premium, tiene una demostración, un proceso y una demostración. Pero la ventaja de usar ingredientes patentados, ¿cuál es? Que ese producto hace lo que dice que hace, porque el ingrediente así lo respalda. Entonces, nosotros nos enorgullecemos de que dentro de nuestra línea de productos existen varias patentes, también en los productos
que se comercializan en Argentina. Por ejemplo, no sé si ustedes saben o sabían que Fusion es la única empresa en Latinoamérica que tiene una patente en el campo de la nutrición. Esa patente se llama Bioprotein Plus con calostro. ¿Sí? No hemos inventado una proteína, hemos desarrollado un compuesto bionutricional a partir de fuentes naturales. ¿Para qué? Para que tenga un máximo valor biológico. Entiéndase el mayor impacto en tu salud. El mayor valor biológico es la capacidad con la que tú asimilas esta proteína, digieres y asimilas. Una proteína muy asimilable, una proteína muy digerible, ¿sí? Con todos los aminoácidos, ¿no? Todo lo que el cuerpo demanda, ¿sí? Y combinación de proteínas 100% naturales. Entonces, a partir de este desarrollo, esta patente, hemos desarrollado un producto para Argentina llamado B-Prote, ¿sí? B-Prote, que es esta proteína acompañada, fíjense ustedes, importante. Nuestra proteína patentada se patentó en el Perú, en primer lugar. Y luego hemos ido desarrollando la patente en otros países. Les menciono Estados Unidos y les pongo ahí digamos, los registros, ¿no? Porque, a ver, me van a disculpar, pero aquí tengo que mencionarles que me ha tocado todo tipo de auditorios, ¿no? Sobre todo en la presencialidad. Y hay gente pues que duda, dice, no, pero esto lo pueden haber trucado, qué sé yo, entonces yo les pongo ahí con total transparencia el número de la patente por si alguien desea entrar a la oficina de patente de los Estados Unidos, investigar si está registrada, ahí tienen el número de registro y el nombre de la patente, por si acaso. Entonces está patentada en Perú, en Bolivia, en Panamá y en los Estados Unidos. Nuevamente suena cliché, pero la oficina de patente de los Estados Unidos es una de las más serias y más reconocidas del planeta. ¿Ustedes quieren saber cómo se registra la patente en los Estados Unidos? Se registra bajo el nombre de suplemento nutricional con un alto valor inmunológico en base a una matriz proteica. Eso es excelente porque suplemento nutricional quiere decir que es un alimento. Y si es un alimento, yo lo puedo consumir diariamente, sin la necesidad de la opinión de un médico, porque es un alimento. Salvo alguna restricción que el médico me haya dado, que no puedo consumir proteína. Pero lo que voy es que la persona de a pie, la persona que come de todo sin restricciones, puede consumirlo todos los días como parte de una dieta saludable. Bueno, y con alto valor inmunológico, fíjense ustedes, en una etapa de la humanidad en la que el sistema inmunológico ha cobrado tanta relevancia para todos. Entonces, imagínense, esta proteína patentada está en B-Prote, acompañada de un calostro bovino biotecnológicamente mejorado llamado Salibra, con factores de transferencia y con inmunoglobulinas para apoyar la función del sistema de defensas. Y acompañada además, todo estamos hablando de Bioprote, por si acaso, de bioferrín, que en resumidas cuentas es una proteína perfectamente natural que ha demostrado acción antiviral. ¿Sí? Todo ello en un complemento nutricional que lo puedes consumir diariamente llamado B-Prote. Entonces, esto es un ejemplo, creo yo, muy importante de lo que hacemos en nuestra empresa, ¿no? Yo, como siempre digo, nosotros estamos jugando la Champions, ¿sí? Estamos hablando de un París futbolero. Seguramente hoy día han visto los partidos que han habido, ¿no? Hoy día jugó el Bayern, hoy día jugó Real Madrid, nos regalaron una exhibición de fútbol. Bueno, Fusion está jugando la Champions. Hay compañías que juegan la tercera B, ¿no? La Liga Distrital, con todo respeto. Nosotros estamos jugando la Champions. O sea, acá está Benzema, acá está Messi, acá Cristiano Ronaldo, Lewandowski. Ese es nuestro repertorio, esa es nuestra alineación. ¿Entienden? Entonces, por esa razón, hay muchas compañías que se quieren parecer, ¿no? Y sacan hasta imitan los colores, imitan las cajas, etc. Pero nosotros tenemos una alineación ganadora, ¿no? Tenemos unos monstruos como estas que son patentes. O sea, Salibra es un calostro bovino patentado. O sea, hace lo que dice que hace. Igual que bioferrín, es una lactoferrina, una sustancia natural patentada con 33 estudios que certifican sus acciones antivirales. O sea, top of the top. Y lo puedes consumir en un alimento que se llama B-Prote. Y lo puedes consumir diariamente porque sigue siendo un alimento. Eso es lo maravilloso. ¿Sí? Fibergum, o Fibergum, como prefieran, es otra patente
de un tipo de fibra especial patentada, fíjense ustedes que está en un producto que se llama NoCarté, ¿sí? Que enriquece a la dieta con fibra soluble, la cual es muy importante, la fibra soluble es muy importante, por ejemplo, para ayudarnos en la depuración del colesterol, triglicéridos, azúcar. Para eso se utilizan mucho diferentes formas de fibra soluble, ¿sí? Es prebiótica, o sea, que mejora la constitución de bacterias de la flora intestinal, no aporta calorías, mejora el tránsito intestinal, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto, es un ingrediente clean label, orgánico, no GMO, y lo puedes consumir diariamente en un té que lo usamos para reducir la velocidad de asimilación de los carbohidratos llamado NoCarté, que es un producto de la línea para control de peso. Entonces, nuevamente, ¿no? Una alineación espectacular. Wellmium, que es un betaglucano que se da en la pared celular de la levadura de la cerveza, que es una especie de levadura natural, es un microorganismo, pero en su pared celular se da este betaglucano llamado Wellmium, es una patente Wellmium. O sea, no es betaglucano, es Wellmium, que es un betaglucano patentado. Lo que está a la derecha de tu pantalla, que dice ahí Clinical Research, es investigación clínica de este ingrediente, que demuestra su importante acción para reducir la duración de los cuadros respiratorios. En resumidas cuentas, lo que hace Wellmium es potenciar tu sistema de defensas para que si te atacara un virus respiratorio, pues obviamente esa infección, esa enfermedad sea menos severa y dure menos tiempo. Y esto, bueno, no es que lo diga yo, ahí están los estudios demostrando la acción de este ingrediente patentado, que está en un producto que se llama Veramás, que entiendo que también lo tienen ustedes ahí, pero si pensabas que eso era todo, ¿no? Si pensabas, ¿sí? Porque, por ejemplo, ¿no? En el PSG se llevaron pues a Messi para ponerlo al lado de Mbappé y al lado de Neymar. Entonces, acá también dijimos, tenemos que traer otro monstruo. Entonces, en este producto no hay una patente, sino dos patentes. La segunda patente se llama Olivactive, que es el extracto de la hoja del olivo, que también, bueno, abajo tiene las referencias bibliográficas, que es un ingrediente muy importante también para mejorar la función de las células llamadas neutrófilos, que son células del sistema inmune, representan el 70% de las células inmunológicas, y ese 70% de las células inmunológicas se activan con la presencia de Olivactive, que trabaja en dupla con Wellmium en un producto llamado Veramás. Te regalo el extracto de aloe vera, que es un antimicrobiano natural, te regalo el aloe vera, te regalo los precursores del glutatión, también el producto te los regalo, la vitamina C también te la regalo, todo eso está dentro de un solo producto que se llama Wellmium, que es un té herbal de consumo diario. Así que, bueno, creo que estamos sobre la hora ya, así que